La noche en la hacienda San Pedro era una obra de teatro exquisita y cruel. Cientos de farolillos colgaban de los laureles y jacarandas, derramando una luz dorada sobre los invitados que se movían como elegantes marionetas por los jardines. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de los jazmines y el murmullo de conversaciones hipócritas. En el centro de todo, como un sol de belleza helada, estaba Sofía de la Vega. Su vestido de seda marfil, un regalo de su prometido, susurraba sobre las baldosas de terracota, pero para ella se sentía como una mortaja. Sentía el peso de 100 miradas sobre ella, pero sobre todo sentía la de don Ricardo Montenegro, el dueño de la hacienda, de la noche y, muy pronto, de su vida. Don Ricardo era un hombre tallado en poder y arrogancia. Su sonrisa era una línea delgada y depredadora, y sus ojos oscuros no miraban, sino que tasaban, poseían. Él había salvado a la familia de Sofía de la ruina, pero el precio era ella, un trofeo para adornar su brazo y consolidar su dominio sobre la región. Cada vez que su mano rozaba la de ella, un escalofrío de repulsión la recorría. Ella sonreía, asentía y bailaba, interpretando el papel de su vida, mientras su alma gritaba en silencio. Fue durante un vals, mientras giraba en los brazos de Ricardo, que lo vio. Apoyado en la sombra de una columna de piedra, lejos del resplandor de la fiesta, estaba Javier. No llevaba el atuario de los invitados, sino la ropa sencilla y gastada de un vaquero, pero la llevaba con una dignidad que eclipsaba a todos los hombres ricos presentes. Sus miradas se cruzaron por encima de los hombros de Ricardo, y en ese instante el mundo entero se detuvo. En los ojos de Javier no había súplica, sino una pregunta, una hoguera de desafío y esperanza que la llamaba. Su corazón, un pájaro enjaulado, batió sus alas con una violencia desesperada. Más tarde, buscando un respiro del aire viciado de la fiesta, Sofía se refugió en la oscuridad del balcón trasero, donde las sombras de las bugambillas danzaban con la brisa. Un instante después, él estaba allí. El sonido de sus botas sobre la piedra fue casi imperceptible, pero ella sintió su presencia como se siente el calor del sol. «Sofía». Su voz era un susurro ronco, un sonido que conocía de encuentros robados y momentos secretos. Ella se giró, y la visión de su rostro, marcado por el sol y la preocupación, le robó el aliento. «Javier, no deberías estar aquí. Si te ven, no podía dejar que esta noche pasara sin hablar contigo», la interrumpió, su mirada intensa fija en la de ella. «Vi la forma en que te mira, como si fueras un premio que ha ganado». «Es el precio por la seguridad de mi familia», respondió ella, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. «No hay seguridad en una jaula de oro», replicó él, dando un paso más cerca. El espacio entre ellos vibraba con una energía palpable. «Tu padre no te vendería si supiera la verdad sobre los Montenegro, si supiera cómo el padre de Ricardo le robó todo a mi familia. Estas mismas tierras son solo historias, Javier. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro sí», insistió él. Fue entonces cuando su mano encontró la de ella, un toque firme y cálido que envió una corriente eléctrica a través de su cuerpo. Se inclinó, su aliento cálido rozando su oído, y las palabras que pronunció fueron un trueno silencioso que sacudió los cimientos de su mundo. «Huye conmigo esta noche». Sofía se quedó sin aliento, su corazón martilleando contra sus costillas. Huir. La palabra era un abismo, aterradora y seductora. Significaba abandonar a su familia, su nombre, todo lo que conocía, por un futuro incierto al lado de un hombre que no tenía nada más que su honor y su amor. Pero quedarse significaba una muerte lenta, un alma marchitándose día a día al lado de un hombre que despreciaba. Miró los ojos de Javier y vio en ellos un reflejo de la mujer que anhelaba ser, valiente, libre, dueña de su propio destino.
En ese momento, la voz autoritaria de don Ricardo resonó desde el salón llamándola. Era ahora o nunca. La elección que definiría no solo su vida, sino quién era ella en realidad. Una decisión que lo cambiará todo. Si te gustan las historias de amor y coraje que desafían lo imposible, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de este emocionante relato. La voz de Ricardo, un látigo envuelto en seda, chasqueó en el aire, rompiendo el hechizo que las palabras de Javier habían tejido. Sofía, ¿dónde estás, querida? Nuestros invitados preguntan por ti. Por un instante, el pánico la paralizó. El mundo se dividió en dos caminos imposibles, la oscuridad prometedora con Javier y la luz cegadora de la jaula que la esperaba dentro. Javier le apretó la mano una última vez, un gesto que decía, «Sé fuerte», antes de retroceder y desaparecer en las sombras con la agilidad de un fantasma. Sofía respiró hondo, compuso su rostro en una máscara de serenidad y regresó al salón. «Aquí estoy, Ricardo», dijo con una voz que, para su sorpresa, sonó tranquila. Solo necesitaba un poco de aire fresco. Ricardo le sonrió, pero sus ojos la escrutaron, fríos y analíticos. «¿Estás bien? Pareces pálida». «Solo es la emoción del día», mintió ella, permitiendo que él la guiara de nuevo hacia el centro de la fiesta. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de su vida. Cada segundo era una tortura. Ahora veía la fiesta con una claridad dolorosa. La risa forzada de los invitados, la envidia en los ojos de otras mujeres, la mirada satisfecha de sus padres, ignorantes del sacrificio que su hija estaba a punto de hacer por ellos o a pesar de ellos. Observó a Ricardo, su prometido, su carcelero. Vio la forma en que sus hombres lo miraban con una mezcla de miedo y respeto, la manera en que su sola presencia silenciaba las conversaciones. No era un hombre, era un centro de gravedad oscuro, atrayendo todo hacia sí mismo para consumirlo. Y ella era su próxima víctima. La certeza de su decisión se solidificó, convirtiéndose no en una opción, sino en una necesidad tan vital como respirar. Finalmente, alegando un dolor de cabeza, se despidió. Su madre la miró con preocupación, pero Ricardo, ansioso por volver con sus socios, la despidió con un beso frío en la mejilla que la hizo estremecerse. «Descansa, mi amor». «Mañana será un día ajetreado», le dijo. «No tienes ni idea», pensó Sofía. En la soledad de su opulenta habitación, actuó con una prisa febril y silenciosa. Abrió el armario ignorando los vestidos de seda y los encajes. En el fondo, encontró lo que buscaba. Un par de pantalones de montar que usaba en su niñez y una blusa de algodón resistente. Se deshizo del vestido de compromiso, dejándolo caer al suelo como una piel de serpiente. Mientras se vestía, sus ojos se posaron en el joyero sobre su tocador. Dentro, el pesado collar de diamantes que Ricardo le había regalado brillaba con una luz maliciosa. Por un momento, pensó en llevarlo. Su valor podría comprarles una nueva vida. Pero la idea la repugnó. No comenzaría su libertad cargando el precio de su esclavitud. En su lugar, tomó un simple relicario de plata que contenía un rizo de su cabello de bebé, un regalo de su difunta abuela. Era lo único que quería llevarse de esa casa. Metió en una pequeña bolsa de lona un trozo de pan, un queso y un odre de agua que había guardado de la cena. Sus manos temblaban, pero su mente estaba clara como el cristal. Salir de la casa fue la prueba más difícil. La hacienda estaba en silencio, pero era un silencio lleno de peligros. Se quitó las botas para no hacer ruido sobre el suelo de madera pulida. Cada crujido del piso sonaba como un disparo en la quietud de la noche. Pasó por delante del dormitorio de sus padres, conteniendo la respiración, un nudo de amor y culpa apretándole la garganta. Vio la silueta de un guardia a través de la ventana del pasillo y se pegó a la pared, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera oírlo. Finalmente llegó a una puerta lateral que daba al huerto, una que rara vez se usaba. El cerrojo gimió en protesta.
Sofía se congeló, esperando, escuchando. Nada. Se deslizó hacia la noche, el aire fresco llenando sus pulmones con el aroma de la tierra y la libertad. Corrió a través del huerto, con las ramas de los árboles arañando su rostro, hasta que vio la silueta oscura de los establos. Y allí, como había prometido, estaba Javier. No estaba solo, junto a él esperaban 2 caballos, los mejores de la cuadra de Ricardo, un semental negro como la noche llamado Sombra, y una yegua alazana, Estrella. Estaban ensillados y listos. No hubo tiempo para palabras. La urgencia era una bestia que les pisaba los talones. Javier la miró, una pregunta en sus ojos. Ella simplemente asintió, su rostro pálido pero resuelto a la luz de la luna. Él la ayudó a montar en Estrella, sus manos firmes en su cintura, enviando una oleada de calor a través de ella. Un momento después, él estaba sobre Sombra. «Agárrate fuerte», fue todo lo que dijo. Y entonces galoparon. El sonido de los cascos sobre la tierra era un tambor de guerra, el ritmo de su nueva vida. Se aferró a las crines de Estrella, el viento azotando su cabello y secando las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Eran lágrimas de miedo, de tristeza por lo que dejaba atrás, pero también de una alegría salvaje y abrumadora. Miró hacia atrás una última vez. Las luces de la hacienda San Pedro eran una constelación lejana y parpadeante. Luego se desvanecieron. Delante de ellos solo había oscuridad y la promesa de un amanecer que verían juntos como personas libres. Mientras tanto, en la hacienda, Ricardo finalmente notó que la ausencia de Sofía era demasiado larga. Con una creciente irritación, subió a su habitación. La encontró vacía, el vestido en el suelo y el joyero abierto con el collar de diamantes aún dentro le enviaron una señal de alarma. Una búsqueda rápida confirmó sus temores. No estaba en la casa. Su rostro, normalmente impasible, se contrajo en una máscara de furia helada. Salió al balcón y un grito lejano de uno de sus guardias confirmó la sospecha. «¡Patrón! ¡Los establos! ¡Faltan Sombra y Estrella!». Ricardo no gritó, no maldijo. Su rabia era un veneno frío y silencioso. Descendió las escaleras con una calma aterradora y se dirigió a las barracas de los vaqueros. Pateó una puerta y un hombre con una cicatriz en la cara se levantó de un salto. Era Víctor, su capataz, un hombre tan leal como cruel. «Ella se ha ido», dijo Ricardo, su voz apenas un susurro mortal. «Se la ha llevado un traidor. Reúne a 10 hombres. Los quiero listos en 5 minutos. Encuéntrala. Tráela de vuelta. A él, déjame su cadáver a mí». Cabalgaron toda la noche, impulsados por la adrenalina y el miedo. El terreno familiar de los pastizales de la hacienda dio paso a un paisaje más áspero y salvaje. Colinas rocosas se alzaban como centinelas silenciosos bajo el manto de estrellas, y el único sonido era el martilleo rítmico de los cascos de los caballos y el jadeo de sus propias respiraciones. Javier lideraba el camino con una certeza instintiva, leyendo la tierra como un libro abierto, buscando las rutas menos transitadas, los senderos de ciervos y los lechos de arroyos secos que no dejarían un rastro claro. Cuando las primeras y tímidas luces del alba comenzaron a teñir el horizonte de tonos grises y rosados, Sofía sintió que su cuerpo había llegado al límite. Cada músculo le dolía con una agonía punzante que nunca había experimentado. Sus manos estaban encallecidas por las riendas, su espalda era un nudo de tensión y el vaivén del galope la había dejado magullada y exhausta. El terror inicial había dado paso a un agotamiento profundo y abrumador. Miró a Javier, cuya silueta se recortaba contra el cielo naciente. Él parecía incansable, una parte integral del paisaje, mientras que ella se sentía como una extraña, una pieza de porcelana frágil en medio de la naturaleza indómita. La magnitud de lo que había hecho, de la vida que había dejado atrás, la golpeó con la fuerza de una ola. Por un momento, la duda, fría y venenosa, se deslizó en su corazón. Javier
Debió sentir su desfallecimiento. Detuvo a Sombra y esperó a que ella lo alcanzara. «Necesitamos descansar», dijo, su voz suave pero firme. «Y los caballos también. Hay una pequeña arboleda cerca de un manantial a medio legua de aquí. Estaremos seguros por unas horas». Encontraron el lugar tal como él lo había descrito. Un pequeño oasis de fresnos y álamos alrededor de una poza de agua clara. Mientras los caballos bebían con avidez, Sofía prácticamente se derrumbó del caballo, sus piernas temblando tanto que apenas podían sostenerla. Javier estuvo a su lado en un instante, ayudándola a sentarse sobre una roca lisa. Sin decir una palabra, desató el odre de su montura y le ofreció agua. Ella bebió como si su vida dependiera de ello, el agua fresca aliviando su garganta reseca. Luego, observó a Javier moverse con una eficiencia tranquila que la fascinaba. Desencilló y aseó a los caballos, revisando sus cascos en busca de piedras. Recogió madera seca y con un pedernal y un cuchillo encendió una pequeña fogata sin humo, protegida entre dos rocas. La facilidad con la que dominaba el entorno era asombrosa. Este era su mundo, y en él, el simple vaquero se transformaba en un rey. Le ofreció el pan y el queso que ella había empacado. Mientras comían en silencio, el sol finalmente se asomó por encima de las colinas, bañando el pequeño cañón con una luz cálida. «Lo siento», susurró Sofía, rompiendo el silencio. Javier frunció el ceño. «¿Por qué? Por ser tan inútil. Estoy cansada, adolorida. No estoy hecha para esto». Él dejó su comida y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos magulladas entre las suyas, que eran callosas, pero sorprendentemente gentiles. «Sofía, mírame», dijo, esperando hasta que sus ojos se encontraron con los de él. «Anoche hiciste lo más valiente que he visto en mi vida. Dejaste la seguridad, la riqueza, todo, por la libertad. El cansancio y el dolor son el precio. Yo he vivido con ellos toda mi vida. Aprenderás. Tu espíritu es más fuerte que cualquier músculo, y es tu espíritu lo que nos sacará de esto». Sus palabras fueron un bálsamo para su alma herida. Le infundieron un calor que la pequeña fogata no podía proporcionar. Se dio cuenta de que su relación ya no se basaba en susurros robados y miradas furtivas. Ahora era una sociedad, una alianza forjada en el peligro. Se apoyó en él, y por primera vez desde que habían huido, se permitió cerrar los ojos y descansar, sintiéndose segura en sus brazos. Mientras el sol se elevaba a leguas de distancia, la cacería había comenzado. Víctor, el capataz de Ricardo, cabalgaba a la cabeza de sus hombres. Era un rastreador consumado, un hombre que podía leer las señales de la tierra como otros leían las palabras. Se detuvo, bajando de su caballo y examinando el suelo. «Por aquí», dijo, señalando unas huellas casi invisibles en el terreno duro. 2 caballos, a todo galope. Sombra tiene una herradura delantera que marca un poco a la izquierda. «Es él». Uno de los hombres escupió al suelo. «Es solo un vaquero. ¿Qué tan lejos puede llegar con la señorita?» Víctor se levantó y una sonrisa torcida jugó en sus labios. «No subestimes a Javier. Su padre le enseñó estos caminos antes de que pudiera caminar. Pero tampoco subestimes a la señorita. El miedo da alas». Miró hacia el horizonte, sus ojos entrecerrados como los de un ave de rapiña. «No corren sin rumbo. Él tiene un destino en mente, y nosotros los encontraremos. El patrón no acepta un no por respuesta». Dio la orden de avanzar, y la partida de cazadores se movió de nuevo, una mancha oscura y amenazante moviéndose inexorablemente a través del vasto y silencioso paisaje, siguiendo un rastro invisible de amor y desesperación. Descansaron apenas 3 horas, un respiro robado al tiempo que se habían prestado. Antes de que el sol alcanzara su cenit, ya estaban de nuevo en movimiento, adentrándose en un laberinto de cañones de arenisca roja. El paisaje, aunque majestuoso, era un enemigo más. El calor se acumulaba entre las paredes de roca,
creando un horno natural, y el silencio era tan profundo que el zumbido de una mosca sonaba como una alarma. El mundo se había reducido a la supervivencia, el siguiente sorbo de agua, la siguiente sombra, el siguiente paso. Sofía montaba con una nueva determinación. El dolor en sus músculos persistía, pero ahora era un recordatorio de su resistencia, no de su debilidad. Observaba a Javier, aprendiendo de cada uno de sus movimientos, cómo guiaba a los caballos por el terreno más seguro, cómo sus ojos escrutaban constantemente los picos y las cornisas, buscando no solo el camino, sino también el peligro. Él estaba tenso, su cuerpo alerta de una manera que no lo había estado antes. Fue a media tarde cuando Javier levantó una mano, deteniéndolos abruptamente en la sombra de una formación rocosa que parecía un águila petrificada. «¿Qué ocurre?», susurró Sofía. Él no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en un punto lejano, en la cima de un cañón a su espalda. Sofía no veía nada más que rocas y cielo. «Las aves», dijo él finalmente, su voz baja y grave. «Un bando de codornices». Volaron todas a la vez. Algo las asustó desde abajo. Un escalofrío recorrió a Sofía a pesar del calor sofocante. Entendió la implicación. No estaban solas. Alguien más se movía por ese desolado paraje, y era poco probable que fueran viajeros amistosos. «¿Son ellos?», preguntó, el miedo anudándose en su estómago. «No podemos estar seguros, pero no podemos arriesgarnos», respondió Javier. Su calma era una delgada capa de hielo sobre un torrente de urgencia. «Conozco un lugar. Debemos movernos, ahora, y en silencio». La guió fuera del sendero principal, hacia una grieta casi invisible en la pared del cañón. Era una fisura estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que un caballo pasara de lado. Desmontaron y llevaron a los animales de las riendas, sus flancos rozando las paredes de roca áspera. La grieta se abría a una pequeña cueva oculta, cuya entrada estaba velada por una cortina de hiedra seca. Era un escondite perfecto, oscuro y fresco. «No hagan ni un solo ruido», ordenó Javier a los caballos tanto como a Sofía, su mano acariciando el cuello de Sombra para calmarlo. Se apostó en la entrada, asomándose a través de un pequeño hueco en la hiedra. No tuvieron que esperar mucho. Primero fue un sonido, un murmullo distante, que se convirtió en el retumbar sordo de cascos de caballos sobre la roca. El sonido crecía, implacable, hasta llenar la pequeña cueva. Sofía se apretó contra la pared del fondo, su mano sobre la boca para ahogar el sonido de su propia respiración. El corazón le latía con una violencia descontrolada, segura de que los hombres de afuera podían oírlo. Entonces los vio. La partida de Víctor pasó justo por delante de la entrada de la cueva, tan cerca que Sofía podía ver el sudor en sus rostros y el brillo cruel en sus ojos. Contó 8, no, 10 hombres, todos armados, todos con la expresión dura de los cazadores que siguen a su presa. Víctor iba a la cabeza, su rostro con la cicatriz vuelto hacia el camino, sus ojos escrutando cada sombra. El grupo comenzó a pasar, y un suspiro de alivio casi se escapó de los labios de Sofía. Pero entonces, el último jinete de la fila detuvo su caballo. Estaba a no más de 10 metros de su escondite. El hombre se bajó de la montura para ajustar una cincha. Sofía se quedó helada. Podía oírlo maldecir en voz baja, el crujido del cuero, el resoplido impaciente de su caballo. El hombre se estiró y por un segundo terrible, su mirada se posó directamente sobre la cortina de hiedra. El tiempo se detuvo. Cada fibra del ser de Sofía gritaba para que corriera, pero se quedó inmóvil, una estatua de terror. Sintió la mano de Javier sobre su hombro, un ancla en la tormenta de su pánico. Vio en sus ojos no miedo, sino una advertencia, una orden silenciosa de no moverse. El hombre de afuera pareció dudar, como si un instinto le dijera que algo no estaba bien. Miró la entrada de la cueva durante lo que pareció una eternidad. «¡Ramón!»,
«¿Vienes o te quedarás ahí todo el día?», gritó la voz de Víctor desde más adelante. El hombre, Ramón, pareció salir de su trance. Sacudió la cabeza, como para alejar una idea tonta, y volvió a montar su caballo, apurándose para reunirse con el grupo. Javier y Sofía permanecieron en la oscuridad, escuchando cómo el sonido de los cascos se desvanecía, hasta que el silencio, una vez más, lo envolvió todo. Solo entonces Javier la soltó, y ella se apoyó contra la roca, sus piernas finalmente cediendo. Habían estado tan cerca, a un capricho del destino de ser descubiertos. El alivio fue inmenso, pero efímero. Cuando salieron de la cueva, después de esperar casi una hora para estar seguros, descubrieron el precio de su salvación. En la prisa por esconderse, una de las alforjas de Estrella se había enganchado en una roca y se había desgarrado. Habían perdido la mitad de su escasa comida, y lo que era peor, un odre de agua se había roto, derramando el precioso líquido sobre la arena sedienta. Javier miró los suministros perdidos, su mandíbula tensa. No dijo nada, pero Sofía vio la preocupación en sus ojos. La cacería se había vuelto real, tangible. Ya no eran solo fugitivos, eran los ciervos acosados, y los lobos sabían que estaban cerca. El desierto ya no era su único enemigo. Ahora tenía un rostro, y ese rostro era el de Víctor. La noche que se acercaba prometía ser larga, y por primera vez la esperanza se sentía como un lujo que no podían permitirse. La pérdida de sus suministros fue un golpe devastador. La dura realidad de su situación se asentó sobre ellos con el peso de una losa. El desierto, que antes había sido un vasto escondite, ahora se sentía como una trampa mortal. Cada sorbo de agua era medido, cada bocado de comida racionado. El hambre y la sed se convirtieron en sus compañeros constantes, un dolor sordo que agudizaba el miedo. Por la noche, ya no encendían fuego por temor a que el humo delatara su posición. Se acurrucaban juntos en busca de calor, encontrando consuelo en la presencia del otro, un pequeño bastión de humanidad contra la inmensidad indiferente que los rodeaba. Sofía observó cómo la tensión marcaba el rostro de Javier. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Aunque nunca se quejaba, ella podía ver el peso de la responsabilidad en sus hombros. Él la había sacado de una jaula, pero la había llevado a otra, una hecha de sed y horizontes interminables. Al tercer día después del encuentro con los hombres de Víctor, cuando la esperanza comenzaba a marchitarse como la escasa vegetación a su alrededor, Javier detuvo su caballo en la cima de una meseta barrida por el viento. Miró hacia el norte durante un largo rato, su rostro una máscara de intensa concentración. «Conozco un lugar», dijo finalmente, su voz ronca por la falta de agua. «Se llama el Valle de la Esperanza. Mi abuelo me llevó allí una vez. Es un pequeño pueblo, escondido entre las montañas, fuera de todas las rutas comerciales. Viven de lo que cultivan. Si podemos llegar, encontraremos agua y quizá algo de caridad». «¿Pero es seguro?», preguntó Sofía, la palabra esperanza resonando en su pecho cansado. «Nada es seguro», admitió él. «Pero quedarnos aquí es una muerte segura. Es un riesgo, pero es el único que tenemos». La decisión infundió en ellos una nueva energía. Ahora tenían un destino, un punto en el mapa hacia el que dirigir sus esfuerzos. El viaje que siguió fue el más brutal de todos. Tuvieron que dejar atrás a Estrella, la yegua de Sofía, que se había lastimado una pata en el terreno rocoso. La dejaron cerca de un pozo de agua, un abandono que le rompió el corazón a Sofía. Ahora compartían a sombra, el fuerte semental negro, turnándose para caminar y montar, conservando las últimas fuerzas del noble animal. Avanzaban lentamente, un paso a la vez, su mundo reducido a la simple y brutal tarea de poner un pie delante del otro. Justo cuando creían que no podían continuar, cuando la sed era un fuego en sus gargantas y el sol una presencia maligna, lo vieron. Desde el borde de un cañón,
El mundo se abrió ante ellos. Abajo, como un milagro pintado en medio de la desolación ocre, se extendía un valle de un verde vibrante, atravesado por el hilo plateado de un río. Pequeñas casas de adobe con techos de tejas rojas salpicaban el paisaje, rodeadas de campos de maíz y huertos. Era el Valle de la Esperanza. La vista les robó el aliento y les llenó los ojos de lágrimas. Con sus últimas fuerzas, descendieron por el sinuoso sendero. Al llegar al pueblo, fueron recibidos con miradas de curiosidad y recelo. Su aspecto era el de náufragos, cubiertos de polvo, con las ropas rasgadas y los rostros quemados por el sol. Unos niños que jugaban en la plaza corrieron a esconderse. Un hombre anciano, con una sotana remendada y una larga barba blanca, se acercó a ellos desde la pequeña iglesia de la plaza. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos azules eran claros y llenos de una profunda sabiduría. «Bienvenidos, hijos míos», dijo con una voz amable. «Parece que han tenido un viaje difícil. Soy el padre Miguel». Javier, desconfiado por naturaleza, se mantuvo a la defensiva. «Solo estamos de paso, padre. Buscamos agua y quizá cambiar algo de trabajo por comida». El padre Miguel los miró, su mirada pasando de Javier a Sofía, y pareció ver más allá de sus ropas sucias y sus respuestas evasivas. Vio el agotamiento en sus huesos, el miedo en el fondo de sus ojos, pero también vio la forma en que se mantenían juntos, la manera en que la mano de Javier descansaba protectoramente en la espalda de Sofía. Vio el amor. El trabajo puede esperar, lo que necesitan es descanso y un refugio seguro, dijo el sacerdote, su tono dejando claro que no aceptaría una negativa. Hay una vieja capilla en la colina, abandonada desde que construimos la nueva iglesia. Nadie va por allí. Les llevaré comida y agua. Allí podrán descansar sin ser molestados. La bondad incondicional del anciano sacerdote desarmó sus defensas. Aceptaron su oferta con una gratitud que las palabras no podían expresar. La capilla era humilde, con paredes de adobe y un techo de vigas de madera, pero para ellos se sintió como un palacio. Estaba limpia, y el aire era fresco y olía a tomillo y a piedra antigua. El padre Miguel les trajo un cántaro de agua fresca, pan recién horneado, queso de cabra y unas frutas. Coman, duerman. Aquí, en el valle, cuidamos de los nuestros y de aquellos a quienes Dios pone en nuestro camino, dijo antes de dejarlos solos, cerrando la pesada puerta de madera detrás de él. Esa noche, por primera vez en lo que pareció una eternidad, se sintieron a salvo. Con los estómagos llenos y la sed aplacada, se sentaron en el suelo de piedra, iluminados por la luz plateada de la luna que se filtraba a través de una grieta en el techo. El mundo exterior, con sus peligros y sus cazadores, pareció desvanecerse. «Creo que podemos lograrlo, Javier», susurró Sofía, su cabeza apoyada en su hombro. «Podríamos encontrar un lugar como este, construir una pequeña casa, vivir en paz». Javier la rodeó con su brazo, atrayéndola hacia él. «Lo haremos», afirmó, su voz llena de una convicción renovada. «Cruzaremos las montañas, empezaremos de nuevo, un lugar donde nadie conozca nuestros nombres». En la seguridad de aquel refugio sagrado, se permitieron soñar. Se entregaron al amor que los había impulsado a través del desierto, un amor que ya no era un acto de rebelión, sino la piedra angular de su nueva vida. En el silencio del valle, bajo la mirada de un cielo estrellado, encontraron no solo un santuario para sus cuerpos cansados, sino también para sus esperanzas. Se durmieron abrazados, creyendo, por primera vez, que la parte más difícil de su viaje había terminado. Los días que siguieron en el Valle de la Esperanza fueron un bálsamo, un sueño febril después de una larga pesadilla. El tiempo parecía moverse a un ritmo diferente, más lento, dictado por el sol y el tañido suave de la campana de la iglesia.
Javier y Sofía cayeron en una rutina pacífica que se sentía a un mundo de distancia de la vida de fugitivos. Por las mañanas, ayudaban al padre Miguel en el huerto de la iglesia. Sus manos, antes acostumbradas a las riendas y a los abanicos de seda, ahora se hundían en la tierra fértil. Por las tardes, exploraban los alrededores de la colina, descubriendo arroyos ocultos y disfrutando de la simple maravilla de caminar sin miedo, sin mirar constantemente por encima del hombro. Por primera vez, hablaron no como amantes secretos o compañeros de fuga, sino como arquitectos de un futuro. Se sentaban en el umbral de la vieja capilla al atardecer, observando cómo el valle se teñía de colores anaranjados y púrpuras, y planeaban. Hablaban de una pequeña granja, quizá en el norte, cerca del mar. Javier describía con detalle cómo construirían la casa con sus propias manos, con un porche para ver las tormentas de verano. Sofía hablaba de un jardín, no de rosas exóticas como el de la hacienda, sino de hierbas medicinales y verduras, un jardín que diera vida. En esos momentos, la amenaza de Ricardo Montenegro y sus cazadores se sentía lejana y real, como el recuerdo de un mal sueño. Bajaron la guardia, seducidos por la promesa de una vida normal que tanto anhelaban. El padre Miguel, con su bondad silenciosa, fomentaba su sensación de seguridad, tratándolos como a los hijos que nunca tuvo. Fue al cuarto día cuando la serpiente entró en su paraíso. Llegó en la forma de un mercader ambulante llamado Mateo, un hombre de mediana edad, con ojos pequeños y astutos que lo veían todo y no revelaban nada. Llegaba al valle 2 veces al año en su carreta cargada de telas, herramientas y noticias del mundo exterior. Su llegada era un evento, y los aldeanos se reunían en la plaza para comerciar y escuchar los chismes de las ciudades lejanas. Javier y Sofía se mantuvieron alejados, siguiendo el consejo del padre Miguel de no mostrarse demasiado. Pero mientras Sofía ayudaba a una de las mujeres del pueblo a llevar agua del pozo, Mateo la vio. Fue solo un instante. Ella estaba de espaldas, pero se giró para reírse de algo que la mujer dijo, y la luz del sol iluminó su perfil. Para cualquier otro, habría sido simplemente el rostro de una joven campesina. Pero Mateo no era cualquier otro. En su mente, una imagen se superpuso a la de la joven. El dibujo tosco pero reconocible de un cartel que había visto clavado en la puerta de una cantina en la ciudad de San Juan, a 2 días de camino. Un cartel que ofrecía una recompensa que haría rico a un hombre como él. Una cantidad de oro que significaba no tener que volver a viajar por caminos polvorientos nunca más. El corazón de Mateo comenzó a latir más rápido. Miró de nuevo, y esta vez vio al vaquero que estaba con ella, un hombre alto y de hombros anchos que vigilaba desde la distancia. El cartel también lo describía a él. No había duda. Una batalla se libró en el alma del mercader. Una parte de él, la parte que había sido criada con las sencillas enseñanzas del padre Miguel, le decía que se olvidara de lo que había visto, que dejara en paz a la joven pareja que claramente se escondía de algún problema. Pero la otra parte, la que había sido endurecida por años de regateo y una vida de escasez, gritaba. Era el diablo y el ángel en sus hombros, y el diablo susurraba con una voz seductora sobre el peso del oro en sus bolsillos. Podría comprar una tienda, una casa. Su esposa ya no tendría que remendar ropa vieja. Sus hijos podrían tener una educación. La vida que siempre había soñado estaba al alcance de su mano. Solo tenía que pronunciar unas pocas palabras en el lugar adecuado. Terminó sus negocios en el valle, su rostro una máscara de afabilidad, pero sus ojos registraban cada detalle. Vio la capilla abandonada en la colina y la forma en que el padre Miguel subía por el sendero al atardecer con una canasta de comida. Ató los cabos.
Al día siguiente, se despidió del pueblo con su sonrisa habitual, su carreta un poco más ligera de mercancías y sus bolsillos un poco más pesados con las monedas de los aldeanos. Nadie sospechó nada. Nadie vio la oscuridad que se había instalado en su corazón. Esa misma tarde, mientras Mateo conducía su carreta por el camino que salía del valle, Javier y Sofía vivían uno de sus momentos más felices. Estaban sentados en la cima de la colina, sombra pastando tranquilamente cerca. El aire era dulce y el silencio solo era roto por el canto de los pájaros. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía mientras trenzaba una pequeña flor silvestre en el pelo de Javier. En lo extraño que es todo, respondió él, mirando el valle pacífico. Toda mi vida he luchado, he odiado a los Montenegro, he soñado con la venganza, pero aquí, ahora, contigo, no siento odio, solo paz. Eres tú, has borrado todo lo demás. Sofía se inclinó y lo besó, un beso tierno y profundo, lleno de la promesa de todos los atardeceres que pasarían juntos. Te amo, Javier Valderrama, susurró, usando su verdadero apellido por primera vez. Y yo a ti, Sofía, más que a la vida misma. Mientras se abrazaban, ignorantes de la tormenta que se cernía sobre ellos, la carreta de Mateo llegaba a un cruce de caminos polvoriento. Allí, acampado, había un pequeño destacamento de hombres armados, los hombres de Ricardo, dejados atrás para vigilar las rutas secundarias. Mateo detuvo su carreta. Se acercó al líder del grupo, un hombre con la cara picada de viruela, y con unas pocas frases codiciosas vendió la ubicación del Valle de la Esperanza. Vendió el santuario de Javier y Sofía por un puñado de promesas de oro. El hombre al que se lo dijo sonrió y envió a un jinete a galope tendido para llevar la noticia a Víctor. Los lobos, por fin, sabían exactamente dónde encontrar a su presa. El amanecer siguiente llegó con la misma belleza serena que los anteriores, una mentira pintada en el cielo. Sofía se despertó en los brazos de Javier, en la paz de la vieja capilla, y por un momento creyó que esa era su vida ahora, que el mundo exterior no podía tocarlos. Pasaron la mañana ayudando al padre Miguel a reparar una vieja acequia que regaba los campos del pueblo. El trabajo era duro y honesto. El sol calentaba sus espaldas, y el sonido del agua corriendo y las risas de los niños del pueblo formaban una sinfonía de paz. Sofía nunca se había sentido tan completa, tan real. Era una felicidad frágil, un castillo de cristal a punto de estallar. El primer presagio fue el silencio. De repente, los pájaros dejaron de cantar. Los perros del pueblo, que antes ladraban alegremente, comenzaron a gemir y a esconderse. Luego, un temblor casi imperceptible en la tierra, que se convirtió en un murmullo sordo y distante. Javier fue el primero en reaccionar. Se enderezó, soltando su pala, con la cabeza ladeada, escuchando. Su rostro, que momentos antes estaba relajado y sonriente, se transformó en una máscara de tensión extrema. «¿Qué es eso?», preguntó el padre Miguel, protegiéndose los ojos del sol para mirar a lo lejos, y entonces lo vieron. En el extremo del valle, donde el camino se unía al desierto, se levantaba una nube de polvo, una tormenta antinatural que se movía hacia ellos con una velocidad aterradora. No era una tormenta de arena, era una tormenta de jinetes. «¡Son ellos!», gritó Sofía, el pánico apoderándose de su voz. «¡Rápido! ¡A la iglesia!», ordenó el padre Miguel. «Escóndanse en el campanario. Yo los detendré». Pero Javier sabía que era inútil. «No, padre, han venido por nosotros. No dejaremos que destruyan su hogar por nuestra culpa». Se volvió hacia Sofía, sus ojos oscuros llenos de una urgencia desesperada. «No hay tiempo. Tienes que irte. Sola». «No, no te dejaré», suplicó ella, aferrándose a su brazo. «¡Escúchame!». La agarró por los hombros, forzándola a mirarlo. «No pueden atraparte a ti. A mí me matarán, pero a ti te llevarán de vuelta. Mientras estés libre, hay esperanza. ¿Recuerdas la misión jesuita de la que te hablé? Al norte, a 2 días de aquí. Sigue el río, ve allí, espérame».
Era una mentira desesperada, un último regalo de esperanza que él le ofrecía y ambos lo sabían. Pero en la mirada de él había una orden, una súplica tan profunda que ella no pudo desobedecer. Mientras tanto, el estruendo de los cascos ya estaba a las puertas del pueblo. Gritos de pánico resonaron cuando Víctor y sus hombres irrumpieron en la plaza como una plaga, derribando puestos de mercado y aterrorizando a los aldeanos. No venían a buscar, venían a conquistar. Javier la arrastró hacia la colina, hacia la capilla donde Sombra, su último caballo, pastaba tranquilamente, ajeno al caos. «No hay tiempo para una silla de montar, solo vete», dijo, ayudándola a subir a pelo sobre el lomo del poderoso animal. Sus manos se aferraron por última vez. «Te amo», sollozó ella, su rostro bañado en lágrimas. «Yo te amo más», respondió él, su voz quebrada. «Ahora vete, no mires atrás. Vive, Sofía, vive por los dos». Le dio una fuerte palmada al caballo en la grupa. Sombra relinchó y salió disparado, subiendo la colina y adentrándose en el terreno accidentado que había más allá. Sofía se aferró a las crines del caballo, el viento y sus sollozos rugiendo en sus oídos. Javier la vio desaparecer tras una cresta. Solo entonces se permitió cerrar los ojos por un instante, una oración silenciosa en sus labios. Luego se giró. Tomó la pala que había estado usando, un arma pobre contra rifles y pistolas, y bajó la colina para enfrentarse a su destino. Víctor lo vio de inmediato. «¡Ahí está!», gritó, señalando con su rifle. «El resto, busquen a la mujer». «Ella ya no está aquí», rugió Javier, su voz resonando en el valle. Se plantó en medio del sendero, una figura solitaria y desafiante. «Su asunto es conmigo». Víctor sonrió con crueldad. Disfrutaba de esto. «El patrón te quiere vivo, Valderrama». «Pero dijo que podíamos divertirnos un poco». Javier no esperó. Se lanzó hacia el jinete más cercano, usando el mango de la pala para golpear la pierna del hombre y derribarlo de su montura. Fue un acto de furia suicida. Luchó con la ferocidad de un animal acorralado, no para ganar, sino para causar el mayor daño posible, para vender su vida lo más cara que pudiera. Esquivó, golpeó, usó la tierra y su agilidad para desequilibrar a sus oponentes. Durante unos minutos gloriosos y terribles, un solo hombre contuvo a una docena, pero era una batalla imposible. Un golpe de culata de rifle en la espalda lo hizo caer de rodillas. Otro en la cabeza lo dejó aturdido, con el mundo girando a su alrededor. Lo patearon y lo golpearon hasta que apenas estuvo consciente, un bulto sangrante en el polvo. Desde lo alto de una colina lejana, oculta entre unos matorrales, Sofía lo había visto todo. Desobedeciendo su orden, no había podido evitar mirar atrás. Vio su valiente y desesperada lucha. Vio cómo lo derribaban, cómo lo golpeaban sin piedad. Vio cómo lo ataban de pies y manos y lo arrojaban sobre un caballo como un saco de grano. Un grito ahogado y desgarrador escapó de su garganta, un sonido de pura agonía. El Valle de la Esperanza estaba en llamas, su santuario profanado. El hombre que amaba, su mundo entero, estaba en manos de sus peores enemigos. Estaba sola, derrotada. Todo estaba perdido. El momento más oscuro ha llegado. Con Javier capturado y toda esperanza aparentemente perdida, ¿qué debería hacer Sofía? Dinos en los comentarios qué harías en su lugar y no olvides suscribirte para descubrir si el coraje puede nacer de las cenizas de la desesperación. Sombra galopaba sin rumbo, su instinto llevándolo lejos del peligro, mientras su amazona se aferraba a sus crines, un autómata roto por el dolor. Sofía no veía el paisaje que pasaba a toda velocidad, no sentía las ramas que arañaban su piel, ni el viento que le helaba las lágrimas en las mejillas. Su mente estaba atrapada en un bucle infinito de la última imagen que vio. Javier, su valiente y noble Javier, cayendo bajo una lluvia de golpes, siendo arrastrado como un animal.
Cada latido de su corazón era un eco de la brutalidad que había presenciado. El grito que se había ahogado en su garganta ahora vivía dentro de ella, un animal salvaje arañando sus entrañas. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con colores sangrientos que reflejaban la carnicería en su alma. El caballo, agotado, finalmente redujo el paso hasta detenerse junto a un pequeño arroyo. Sofía se deslizó de su lomo, sus miembros sin fuerza, y se derrumbó sobre la hierba húmeda, y allí, en la soledad del crepúsculo, finalmente se rompió. El llanto que brotó de ella no fue de tristeza, fue un aullido de pura y absoluta desolación. Lloró por el amor perdido, por el futuro robado, por la cobardía que la hizo huir mientras él luchaba. Lloró hasta que sus pulmones ardieron y no le quedaron más lágrimas, quedándose vacía, hueca, una cáscara a la orilla del río de su propia desesperación. Se quedó allí tumbada durante horas, mientras la luna ascendía y las estrellas aparecían, testigos silenciosos de su miseria. El frío de la noche comenzó a calar en sus huesos. Pensó en rendirse. Sería tan fácil simplemente dejarse llevar, dejar que el frío la reclamara, unirse a Javier en la oscuridad. ¿Qué sentido tenía seguir? ¿Vivir en un mundo donde él no existía? La promesa que le hizo de esperarlo en la misión jesuita ahora parecía una broma cruel, un eco de un futuro que nunca sería. Pero entonces, en el abismo de su desesperanza, las últimas palabras de Javier volvieron a ella, no como un recuerdo, sino como una brasa ardiente en medio de la ceniza. Vive, Sofía, vive por los dos. No era solo una petición, era una orden, un testamento. El último acto de su amor no fue matando a sus enemigos, fue salvándola a ella. Su sacrificio no fue un final, fue una inversión. Él había comprado la vida de ella con la suya. ¿Y cómo le pagaría ella? Rindiéndose a la primera sombra de la noche, dejando que su sacrificio fuera en vano. Una nueva emoción, extraña y terrible, comenzó a burbujear bajo el hielo de su dolor. Era la ira, una furia fría y cristalina, dirigida no hacia sí misma, sino hacia el hombre que les había hecho esto, don Ricardo Montenegro. Él no solo había capturado a Javier, le había robado el sol, la luna y las estrellas a ella. Le había declarado la guerra a su alma, y ahora su alma iba a responder. Se sentó lentamente, el movimiento rígido, como el de alguien que vuelve a habitar un cuerpo abandonado, la niña asustada que había huido de la hacienda, la joven enamorada que había encontrado refugio en un valle pacífico, ambas habían muerto esa tarde. La mujer que se levantó del suelo era alguien completamente diferente. Sus ojos, antes llenos de miedo o de amor, ahora brillaban con el fuego oscuro de la determinación. Ya no era la presa, ahora era la cazadora. El plan inicial de huir y esconderse se evaporó. Ir a la misión y esperar era un lujo de un mundo que ya no existía. No, ella no iba a esperar a ser rescatada. Ella iba a hacer el rescate. La idea era una locura. Una mujer sola contra don Ricardo y todo su poder. Era imposible. Era suicida. Y era lo único que le quedaba. Comenzó a pensar, no con el corazón, sino con la mente. Por primera vez se obligó a recordar cada detalle de su viaje con Javier, no con nostalgia, sino con un propósito estratégico. Rebuscó en su memoria las largas conversaciones que tuvieron bajo las estrellas. Él le había hablado tanto de su infancia en la hacienda San Pedro, no con amargura, sino con una melancolía que ella no había entendido del todo en su momento. Ahora, esas historias se convirtieron en un mapa, en un arsenal. Recordó a Javier, describiendo cómo él y su padre solían escapar de sus tutores, usando los viejos túneles de servicio que corrían bajo la casa principal, túneles olvidados construidos en la época de los primeros conquistadores. Recordó cómo se había quejado de una tabla suelta en el suelo del despacho de su padre, donde solía esconder sus juguetes, el despacho que ahora pertenecía a Ricardo.
Recordó la descripción de una vieja capilla en ruinas, en los límites de la propiedad, donde la entrada a uno de esos túneles estaba oculta tras un altar derrumbado. Fragmentos de conversaciones, anécdotas ociosas, se unieron en su mente, formando un plan tan audaz como desesperado. No iría a la misión jesuita para esconderse, iría allí para prepararse, para descansar al caballo, para reunir fuerzas, para afinar su plan. Era un viaje de 2 días para transformar el dolor en un arma. Se levantó y caminó hacia Sombra. El caballo la miró con sus grandes ojos inteligentes, como si entendiera el cambio que se había operado en ella. Con una nueva delicadeza, Sofía revisó sus cascos, le dio de beber y le ofreció la última porción de hierba seca que llevaban. Ya no era solo su medio de escape, era su compañero de guerra, su única posesión en el mundo. Montó el caballo, su espalda ahora recta, su agarre en las riendas firme. Ya no miraba hacia el norte sin rumbo, hacia una vaga esperanza. Ahora tenía un destino y después un objetivo. Miró hacia la luna, su rostro pálido y endurecido, una máscara de resolución inquebrantable. Las lágrimas se habían secado. La heredera de la furia de Javier Valderrama había nacido y cabalgaba hacia la boca del lobo, no para ser devorada, sino para arrancarle el corazón. El viaje a la misión jesuita fue una prueba de resistencia. Sofía cabalgó sin descanso, comiendo bayas silvestres y bebiendo de los arroyos, impulsada por una energía febril que nacía de su furia. Las ruinas de la misión se alzaban en una meseta solitaria, sus muros de adobe desmoronados como los huesos de un gigante olvidado. No era un santuario, sino un cuartel general. Durante un día y una noche se preparó. Dejó que Sombra descansara y se alimentara, curando una pequeña herida en su pata. Ella misma comió, durmió en ráfagas cortas y repasó el plan en su mente una y otra vez, convirtiendo el miedo en una herramienta afilada. Cada historia que Javier le había contado sobre la hacienda se convirtió en un paso en su mapa mental. Dejó la misión al anochecer, moviéndose en la dirección opuesta a la libertad, de vuelta al corazón de su pesadilla. Viajó de noche, usando las estrellas como guía, y se escondió durante el día, observando las patrullas de Ricardo desde la distancia, aprendiendo sus rutas y sus horarios. El paisaje que una vez la había aterrorizado, ahora era su cómplice. Las sombras eran sus aliadas, el silencio, su armadura. 2 noches después, llegó a los límites de la vasta propiedad de los Montenegro. Dejó a Sombra en un barranco oculto, susurrándole una promesa de que volvería. Luego, a pie, se deslizó a través de la oscuridad como un fantasma. Encontró la capilla en ruinas de la que Javier le había hablado, un esqueleto de edificio cubierto de hiedra a casi 1 kilómetro de la casa principal. El aire en su interior era pesado, olía a tierra húmeda y a tiempo estancado. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero sus manos estaban firmes. Usando todas sus fuerzas, empujó los restos de un altar de piedra derrumbado. Debajo, tal como Javier había descrito, había una losa de piedra con una anilla de hierro oxidado. La levantó, revelando una negrura absoluta y una ráfaga de aire viciado. Era la entrada a los túneles. El descenso fue un acto de fe ciega. Encendió una pequeña lámpara de aceite que había preparado, su llama parpadeante arrojando sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes de tierra húmeda. Los túneles eran estrechos y claustrofóbicos. El sonido de las ratas correteando en la oscuridad y el goteo constante del agua eran sus únicos compañeros. Por un momento, el terror amenazó con paralizarla. Se imaginó las paredes derrumbándose, enterrándola viva. Pero entonces pensó en Javier, encadenado en alguna celda oscura arriba, y su resolución volvió como una marea de fuego. Siguió adelante, recordando las instrucciones de Javier. Gira a la izquierda en la bifurcación con la raíz de árbol. Sigue recto hasta que el suelo cambie de tierra a piedra.
Después de lo que pareció una eternidad, llegó a una escalera de caracol de piedra. Llevaba a una trampilla de madera. Apagó la lámpara y escuchó. Silencio. Con un cuidado infinito, la empujó. Se abrió en una bodega oscura. El aire olía a vino y a polvo. Estaba dentro. Moverse por la casa era como caminar sobre el nido de una serpiente de cascabel. Conocía el diseño de la planta principal por sus visitas forzadas, pero ahora la veía con los ojos de un infiltrado. Cada sombra era un posible escondite, cada sonido una amenaza mortal. Evitó a dos guardias que hablaban en voz baja en un pasillo, su corazón en la garganta. Su primer objetivo no era Javier, era el despacho de Ricardo. Sabía que rescatarlo no era suficiente. Necesitaban las pruebas para destruir a Ricardo para siempre. La puerta del despacho estaba sin cerrojo. Entró en la habitación, que estaba iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba a través de la gran ventana. El olor a cuero y al tabaco caro de Ricardo llenaba el aire, revolviéndole el estómago. Se movió rápidamente hacia la zona junto a la chimenea, donde Javier le había dicho que estaba la tabla suelta. Se arrodilló y con la punta de un pequeño cuchillo que llevaba, hurgó en la grieta. La tabla cedió. Metió la mano en el hueco oscuro y sus dedos rozaron un paquete envuelto en tela encerada. Lo sacó. Dentro había un viejo libro de contabilidad y una escritura de propiedad. El libro original de los Valderrama, la prueba del robo. Lo escondió bajo su blusa, el papel crujiendo contra su piel. Ahora, Javier, las mazmorras estaban debajo de la cocina, un lugar frío y sin ventanas. Tuvo que robar una anilla de llaves de un guardia que dormitaba en una silla, un acto de audacia que casi la hizo desmayarse de miedo. Había 3 celdas. En la última, lo encontró. Estaba hecho un ovillo en el suelo, sobre un montón de paja sucia. Estaba más delgado, con el rostro cubierto de cardenales y un corte en la ceja, pero cuando levantó la cabeza, al oír el chirrido de la cerradura, sus ojos aún ardían con el mismo fuego indomable. Por un instante pareció creer que ella era una alucinación. «Sofía», susurró su voz ronca y débil. «He venido a sacarte de aquí», respondió ella, su propia voz temblando de emoción al verlo. No hubo tiempo para lágrimas ni abrazos. La urgencia era su única aliada. Le dio un poco de agua del odre que llevaba y le pasó un trozo de pan, que él devoró. Mientras él recuperaba un atisbo de fuerza, ella le contó rápidamente su plan y le mostró los documentos. Una lenta sonrisa de asombro y orgullo se dibujó en el rostro maltratado de Javier. No era solo amor lo que sentía por ella en ese momento. Era una profunda y abrumadora admiración. «Siempre supe que eras fuerte», dijo él. «Tú me enseñaste a serlo», respondió ella. Con Javier apoyándose en ella, salieron sigilosamente de la celda. Estaban juntos de nuevo, armados con la verdad, pero aún atrapados en las entrañas de la fortaleza de su enemigo. Subieron lentamente la escalera que salía de las mazmorras. Cuando Sofía abrió la puerta que daba al pasillo de servicio, el sonido de la música y las risas resonó desde el patio principal. Ricardo estaba celebrando. Una fiesta para celebrar su victoria. La inminente boda forzada con una novia que creía mentalmente destrozada y la eliminación de su rival. Se miraron el uno al otro en la penumbra. No había vuelta atrás. La única salida era a través del fuego. La confrontación final era inevitable. La música y las risas del patio sonaban como una celebración en un mundo ajeno, una burla cruel a lo que ellos habían sufrido. Javier, aunque debilitado por días de maltrato, se irguió, la adrenalina y la furia justa, dándole una fuerza que no sabía que poseía. Sofía, a su lado, ya no sentía miedo, solo una calma helada y decidida. Tenía la verdad bajo su blusa, un arma más afilada que cualquier espada. Se tomaron de la mano, un pacto silencioso, y caminaron desde las sombras del pasillo hacia la luz brillante del patio. Su aparición fue como un relámpago en una noche clara.
La música se detuvo con un chirrido discordante. Las conversaciones murieron en el aire. 100 pares de ojos se volvieron hacia ellos, una mezcla de asombro, incredulidad y miedo. Vieron a la prometida desaparecida no como una víctima rescatada, sino como una guerrera, con el rostro manchado de tierra y los ojos ardiendo. Y a su lado, el fantasma que se suponía debía estar pudriéndose en una celda, Javier Valderrama, maltratado pero de pie, desafiante. Don Ricardo, que estaba en el centro del patio levantando una copa para un brindis, se quedó congelado. La copa se deslizó de sus dedos y se hizo añicos contra las baldosas, un sonido cristalino que rompió el silencio sepulcral. Su rostro pasó de la incredulidad a una furia oscura y asesina. ¡Guardias!, rugió, su voz perdiendo su barniz de control por primera vez. ¡Atrápenlos! ¡Mátenlo! Víctor y varios de sus hombres más leales sacaron sus armas y comenzaron a avanzar. Pero Sofía dio un paso adelante, su voz resonando en el silencio con una autoridad que nadie le había oído jamás. «Deténganse», ordenó. «Antes de morir por este hombre, deberían saber por quién están luchando». Sacó el viejo libro de contabilidad y la escritura de debajo de su blusa y los arrojó al centro del patio. Este hombre, don Ricardo Montenegro, es un ladrón y un fraude. Su padre le robó estas tierras a la familia Valderrama con engaños y documentos falsos. La prueba está ahí para que todos la vean. Un murmullo recorrió a los presentes, incluidos los propios vaqueros de Ricardo. La lealtad en esas tierras era compleja, a menudo ligada más a la tradición y a la tierra misma que a un solo hombre. La acusación de ser un ladrón de tierras era la peor de las deshonras. «Mentiras, son invenciones de un delincuente y una mujerzuela», gritó Ricardo, su rostro congestionado por la rabia. Pero la duda ya había sido sembrada. Con su autoridad hecha añicos y su poder evaporándose ante sus ojos, Ricardo fue consumido por un odio primario. Desenvainó una espada ornamental que llevaba al cinto, un símbolo de su estatus, y apuntó a Javier. «Tú, Siseo, me has quitado todo, pero disfrutaré enviándote al infierno yo mismo». «La única cosa que te he quitado», respondió Javier, tomando un pesado atizador de hierro de un brasero cercano, «es algo que nunca fue tuyo». La batalla final comenzó. Fue un choque brutal de furia y justicia. Ricardo era un espadachín entrenado. Sus movimientos eran precisos y mortales. Javier, debilitado y armado toscamente, luchaba con la fuerza de la desesperación y de toda una vida de ira reprimida. El acero chocaba contra el hierro, las chispas volando en la noche. Se movían por el patio, derribando mesas y aterrorizando a los invitados que huían. Por momentos pareció que la técnica de Ricardo prevalecería. Hizo un corte en el brazo de Javier, la sangre manchando su camisa. Pero Javier no luchaba solo por venganza. Luchaba por Sofía, por un futuro, por el nombre de su padre. Encontró una fuerza que no sabía que tenía. Esquivó una estocada que iba dirigida a su corazón y, usando el peso del atizador, golpeó la muñeca de Ricardo con una fuerza demoledora. La espada voló por los aires y aterrizó con un estrépito a metros de distancia. Javier avanzó y derribó a Ricardo al suelo, colocando la punta al rojo vivo del atizador a centímetros de su garganta. El patio quedó en silencio. El destino de Ricardo estaba en manos de Javier. La venganza era suya. Podía terminar con el linaje de los Montenegro allí mismo. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, y en su mirada vio no un deseo de sangre, sino un anhelo de paz, de futuro. Bajó el arma. «Tu castigo no será mi mano», dijo Javier, su voz resonando con una autoridad moral que Ricardo nunca podría poseer. «Vivirás con tu deshonra». En ese preciso instante, las puertas principales de la hacienda se abrieron de golpe. Un contingente de rurales, la Policía Federal, irrumpió en el patio, liderado por nada menos que el padre Miguel, quien había cabalgado sin descanso para buscar la ley. «Don Ricardo Montenegro», anunció el capitán.
Queda arrestado por robo, secuestro e intento de asesinato. Tenemos las pruebas y los testigos. La caída fue total y absoluta. Mientras se llevaban a un Ricardo derrotado y balbuceante, su capataz, el escurridizo Víctor, se deslizó entre la confusión y desapareció en la noche. Una sombra huyendo de la justicia que finalmente había llegado. 6 meses después, el sol de la mañana se derramaba sobre un valle en paz. La hacienda San Pedro había renacido. Ahora, en el arco de entrada, un nuevo nombre estaba tallado en la madera: Hacienda Valderrama. El lugar estaba siendo restaurado, no con el sudor del miedo, sino con el trabajo de hombres y mujeres libres y bien pagados. En el balcón, el mismo donde una vez se susurró una promesa desesperada, estaban Javier y Sofía. Él ya no tenía la mirada acosada de un fugitivo, sino la serenidad de un hombre que ha encontrado su lugar en el mundo. Ella, a su lado, ya no era un trofeo ni una víctima, sino su igual, su socia, la dueña de su propio corazón. Se habían casado un mes antes en la pequeña iglesia del Valle de la Esperanza, en una ceremonia sencilla a la que asistieron el padre Miguel y los aldeanos que les habían mostrado bondad. El padre de Sofía, liberado de su deuda y de la influencia de Ricardo, les había pedido un perdón que ellos le concedieron libremente. Javier rodeó a Sofía con su brazo, atrayéndola hacia él. Juntos contemplaron sus tierras, una extensión verde y prometedora bajo un cielo azul. Su viaje había comenzado en la oscuridad, en una huida desesperada. Los había llevado a través de desiertos de miedo y valles de falsa esperanza. Los había arrastrado al abismo de la desesperación, pero habían salido del otro lado, no ilesos, sino más fuertes. No como las personas que eran antes, sino como las personas que estaban destinadas a ser. Habían luchado por su amor, y al hacerlo, no solo habían encontrado la libertad, sino que habían traído la justicia a la tierra que amaban. Finalmente, estaban en casa. Si esta historia de amor, coraje y redención ha conmovido tu corazón, asegúrate de que estás suscrito y activa las notificaciones. Para más cuentos y relatos que te transportarán a otros tiempos, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla. Gracias por acompañarnos.